En la clase pasada estábamos viendo el concepto o el paradigma de programación llamado MapReduce. A continuación vamos a hablar un poco acerca de Hadoop, que es una implementación de la tecnología MapReduce. Debemos recordar, antes de hablar un poco acerca de los detalles tecnológicos que forman parte de la implementación de MapReduce, hablemos acerca de la ejecución de las aplicaciones que trabajan sobre MapReduce. El objetivo de estas aplicaciones es tratar de procesar grandes volúmenes de datos, generalmente son datos estáticos. Como pueden observar en la gráfica hay una entrada bastante grande de datos y lo que se hace es particionar esa entrada de datos en varias unidades de procesamiento que son los mappers. Los mappers toman estos datos de entrada que generalmente se encuentran en un sistema de archivos distribuidos y lo que hacen es generar unos resultados intermedios del tipo llave-valor. Y así para cada uno de los mappers ellos generan un conjunto llave-valor. Posteriormente a la ejecución del mapper de la etapa del map, se agrupan por llaves los diferentes resultados de la ejecución del map. Una vez se agrupan estos resultados, entonces hay otros elementos de procesamiento que son los reducers que van a procesar estas llaves valor, pero que ahora esas llaves están agrupadas y generan un resultado final que va a quedar almacenado en un sistema de ficheros distribuido. Este era nuestro ejemplo clásico del conteo de palabras. Teníamos unas entradas, básicamente son unas líneas de texto. Esas líneas de texto, entonces, cada una línea de texto la procesa un map y lo que él emite entonces es unos valores intermedios del tipo llave, que en este caso es la palabra, y el valor que sería cuántas veces aparece esa palabra en esa línea. Una vez se tienen estos resultados intermedios, lo que se produce es un shuffle o un intercambio de estos arreglos o de estos ítems llave-valor y se agrupan entonces todas las llaves en un mismo grupo y forman parte de una etapa que es el reduce. Entonces, como vemos, aquí están todos los beer, todos los car, todos los deer, todos los river. Al final entonces se consolida el resultado final y, como les mencionaba, se almacena en un sistema de ficheros distribuido. Digamos que en esta diapositiva vale la pena resaltar que existe un cliente dentro de nuestro ambiente de Hadoop, quien es quien emite las tareas que se quieren ejecutar. Estas tareas entonces, digamos, son gestionadas luego por un job tracker que lo que hace es tomar el archivo de entrada y particionarlo en bloques o en chunks. Cada uno de estos chunks se asigna a un task tracker. Lo que hace el task tracker entonces es ejecutar algún tipo de función map. Recordemos entonces que lo que se genera en este map es unos resultados intermedios del tipo llave-valor y luego lo que se hace es el job tracker empieza a ejecutar el reduce, pero antes de ejecutar el reduce se deben agrupar todas las palabras que sean similares en un mismo task tracker para llevar a cabo el reduce en cada nodo de cómputo. Una vez se termina la ejecución del reduce, esto va a parar a un sistema de archivos distribuidos. Este HDFS significa Hadoop Distributed File System y es donde se almacenan los datos en un ambiente basado en Hadoop. A continuación vamos a hablar un poco más acerca de cada uno de los elementos que constituyen a MapReduce. Bien, digamos que hay un elemento dentro de la arquitectura de Hadoop que es el encargado de orquestar la ejecución de las tareas MapReduce. Este generalmente está localizado en una máquina y es el que se conoce como el maestro. Este maestro lo primero que hace es particionar los archivos de entrada en bloques de 64 megas y
luego va a particionar el programa que un cliente le asigna, lo va a particionar en tareas map y en tareas reduce. Lo que hace entonces el máster es tratar de identificar máquinas que se encuentran inactivas para asignarles algún tipo de ejecución, sea map o sea reduce. El máster, además de particionar el archivo, particionar el map, el reduce, también se encarga de coordinar la comunicación de datos entre las tareas o entre las máquinas que ejecutan las tareas map, reduce. La función de partición, digamos que lo más relevante aquí es que lo que se hace es tratar de aplicar, o lo que se hace es aplicar una llave o una función de hash sobre una llave y lo que se hace con ese valor resultante es que se le aplica módulo R, donde R es el número de nodos, y lo que se va a tratar de hacer es ubicar esta llave en un nodo particular. Lo que uno asume es que la función de hash, cuando se le aplica a esta llave, nos va a devolver siempre el mismo valor. Una vez da ese mismo valor y le aplicamos el módulo, el número de nodos de procesamiento, esta llave siempre va a quedar en el mismo nodo. Ejemplo, si tenemos la llave casa y le aplicamos el hash y luego aplicamos este módulo R, siempre me va a dar el mismo valor. ¿Eso qué garantiza? Que cada vez que le aplique la palabra casa en la función de hash a esta palabra casa, siempre va a quedar en el mismo nodo. Las tareas que tienen o las máquinas que tienen la tarea de hacer la función map o de ejecutar la función map, lo que hacen es leer el contenido de una parte del archivo de entrada. Generalmente ese archivo de entrada se encuentra en un sistema de archivos distribuido. Es importante ver que los datos que se le pasan a la función map son almacenados en memoria y esos resultados periódicamente se almacenan a disco. Digamos que este es el principio del buffering, no es que cada vez que se genera un dato se almacena en disco, sino que una vez el buffer tiene una capacidad grande ocupada, entonces esa capacidad o ese almacenamiento se hace persistente en un disco local. Eso es otra cosa importante, los datos parciales del map quedan en un disco local, no quedan en el sistema de ficheros distribuidos, sino que quedan en el disco de la máquina que corre el map. Una vez se termina, bien sea total o parcialmente, la ejecución de la tarea del map, se le notifica al maestro de este resultado. La función reduce, entonces, es ejecutada en unas máquinas determinadas por el maestro. El maestro informa a las máquinas que tienen que ejecutar la función reduce que hay trabajos parcialmente completados. Lo que se hace entonces es recuperar esos resultados intermedios que se han generado en las máquinas map y se le pasan a las máquinas que tienen el reduce. Lo que se hace entonces es iterar sobre todos los datos intermedios y el resultado final entonces queda en un archivo en un sistema de ficheros distribuido. Este que está aquí, el GFS, es el Google File System, que digamos es el equivalente al HDFS. El Google File System es un sistema de ficheros propietario de Google y el HDFS es la implementación de un sistema de ficheros distribuido de código abierto. Si queremos ver entonces el flujo de los datos, ya para concluir esta parte, es que tanto la entrada como los datos finales son almacenados en un sistema de ficheros distribuidos. Los resultados finales son almacenados de manera local en el sistema de ficheros de las máquinas que ejecutan el map. La salida es almacenado, como ya se mencionó anteriormente, en un sistema de ficheros distribuidos.